¿Qué tal amigos? Buenas noches, mi nombre es José Uriel Sánchez y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de charlar con Samuel Ángel. Él es abogado y escritor y él habla en concreto sobre la ideología de género en este video que que tuvimos la oportunidad de transmitir en Facebook. Durante la transmisión van a aparecer las redes sociales de Samuel para que también vayan a seguirlo, para que vayan a suscribirse a su canal, donde también está subiendo algunos videos informativos. Y también van a aparecer las redes sociales de Diana. Les recordamos también que durante estos últimos días de la pandemia estuvimos subiendo algunos videos y estuvimos transmitiendo en vivo algunas cosas sobre temas de feminismo, sobre aborto y la verdad es que estuvo bastante interesante. Les invitamos a que vayan entonces también a checar nuestros videos y sin más los dejo con Samuel y Diana. Bueno, pues podríamos comenzar, si usted nos empieza a platicar un poquito de usted y cómo fue la trayectoria para que usted decidiera abordar más a fondo el tema de la ideología de género. Bueno, yo me metí fuertemente con el tema de ideología de género porque en mi país, en Colombia, hubo como un hito con ese tema, hubo un problema muy grande porque aquí los colectivos políticos de extrema izquierda hicieron un montaje donde mostraron que un muchacho supuestamente se había suicidado por razones de discriminación. eh, y entonces pretendieron a través de ese hecho, a través de la Corte Constitucional, cambiar toda la educación en el país y entonces empezaron a promover algo que se llamó en Colombia las cartillas de ideología de género, que son unas cartillas que han circulado por todos nuestros países en realidad, pero que se le atribuyeron aquí en su momento a una ministra de educación. Entonces, desde antes de eso, digamos, en los arbores de lo que se iba a venir, empecé a mirar el tema, empecé a estudiarlo, empecé a ver qué había detrás y entonces resultamos tocándole la uñita del dedo gordo a un dragón de 3 kilómetros de alto, porque no nos imaginábamos todo lo que iba a implicar esto. Y ahí arrancó pues todo, ¿no? Y desde ahí pues no hemos parado hasta la fecha. Muy bien, es muy interesante este tema, por lo cual le quiero preguntar, ¿qué es en sí la ideología de género? Bueno, la ideología de género es una estrategia para la toma del poder que han usado de manera muy efectiva grupos políticos de izquierda, concretamente unos colectivos políticos que en nuestros países se hacen llamar LGBT. Ujú. La gente ingenuamente los asimila con minorías, eso es falso, es un grupo político, es un grupo político con unas intenciones muy claras y concretas. Quiero diferenciar al ciudadano homosexual del militante de este grupo político que, como digo, se hace llamar LGBT. En México hay un transexual que habla del colectivo político, del colectivo LGBTTTI, o sea, un muchacho transexual se maquilla. Entonces, es una estrategia para la toma del poder que consiste en un grupo de ideas que son completamente anticientíficas, que deforman la naturaleza explicándola por medio de la cultura y que además no son un fin en sí mismo, sino son una herramienta, son un mecanismo para crear unas personas que son los ciudadanos de esta aldea global que pretende el globalismo. Entonces, estamos en un proceso de, dicho en los términos de ellos, de transición, donde buscan debilitar a la sociedad a través de generar esclavos, personas a las cuales les secuestraron su pensamiento y su corazón para hacerlos miembros de esta aldea global que no tiene patria, que no tiene familia, que no tiene tradición,
que no tiene religión, que no tiene todo eso que la tradición occidental nos inculcó, sobre todo desde hace 2000 años. Entonces, esa es a grandes rasgos la ideología de género. Es un tema que actualmente se ve pues realmente a nivel mundial, pero lo que muchas veces desconocemos son los orígenes de la misma. Entonces, ¿usted nos podría hablar un poquito sobre los orígenes de la ideología? Sí, los orígenes de la ideología de género, digamos que podríamos hablar de los años más o menos 1500, donde se inocula en la sociedad la idea del subjetivismo, pero para no irnos tan lejos, vamos a irnos a volver un poco más acá, 1848, con el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista de 1848, Marx y Engels dicen una frase lapidaria. Nosotros asimilamos el Manifiesto Comunista como un libro de un tema sociopolítico, pero nunca lo habíamos relacionado con la familia. Y dice literalmente el Manifiesto Comunista: querer abolir la familia, hasta los más radicales se indignan ante este infame designio de los comunistas. El comunismo quiere abolir la familia. Y más adelante, en un libro de uno de los coescritores del Manifiesto Comunista, Friedrich Engels, que se llama El origen de la familia, la propiedad y el Estado, dice: en la familia, y mira que todavía conciben a la familia como la única familia que es. Ya a estas alturas han tratado de confundirnos un poco más en la sociedad, pero ahí dicen, tanto en el Manifiesto Comunista se están refiriendo a la única familia que es de papá y de mamá, y luego en el origen de la familia, la propiedad y el Estado dicen: en la familia el hombre es el burgués y la mujer el proletariado, que da inicio al feminismo marxista, ¿no? Entonces, la victimización de la mujer para, así como hicieron incendiar fábricas, asimismo incendien la familia, generando conflicto, generando división, generando odio, generando violencia entre el hombre y la mujer. Ahí arranca este proceso que nos ha traído hasta nuestros tiempos con lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Bueno, este es un tema que actualmente nos está atacando por todos los medios posibles, entre ellos principalmente podemos encontrar las redes sociales. Dentro de redes sociales, pues nosotros ya podemos encontrar cualquier tipo de persona con diferentes orientaciones sexuales. Entre ellos se encuentra los transgénero. Con los avances tecnológicos que se han tenido a lo largo del tiempo, sabemos que actualmente se puede llegar a a realizar las cirugías de cambio de sexo. ¿Usted conoce si estas cirugías a corto o largo plazo generan alguna consecuencia negativa en las personas que las realicen? Bueno, precisamente yo soy el presidente del Instituto de Investigación Social. En la página del instituto yo hice una entrevista a un señor transexual, un señor que se hizo la supuesta operación de cambio de sexo. Quiero contarte una cosa, él mismo nos ratifica ahí. Ustedes consiguen la página en socialinvestigation.org, ahí está la entrevista, y él dice que no existe operación de cambio de sexo, o sea, a nadie le pueden cambiar el sexo de ninguna manera, ni con los avances tecnológicos que tenemos hay cambio de sexo, porque tu sexo está definido en cada uno de las células de tu cuerpo, sea hombre o sea mujer. Entonces, no hay cambio de sexo. Lo que este señor inclusive lo dice de una manera un poco más sórdida, porque uno podría, nosotros a veces cuando hacemos las conferencias hablamos de mutilación, cuando le mutilan al hombre su aparato reproductor, el pene, pero este señor dice: no, yo me mandé a castrar. Increíble. Entonces, este señor menciona cómo ha tenido unas consecuencias médicas terribles, porque se hizo un procedimiento que es como cuando tú te lanzas
de un tobogán y no tienes control, no sabes qué es lo que va a pasar, digamos. O sea, no sabes qué te vas a encontrar al final, ¿sí? Claro. Entonces, este señor ha estado en muchos tratamientos médicos, fruto de esa castración que se hizo. Tú sabes, es una parte muy delicada del cuerpo. Entonces, lo que llaman operación de cambio de sexo es un eufemismo, es propaganda barata, es mentira, no existe la operación de cambio de sexo. Nosotros tenemos el caso, hemos identificado psiquiátricos en Colombia, donde están cayendo jovencitos que se han hecho esa supuesta operación de cambio de sexo y terminan en el psiquiátrico porque los tienen que tener a punta de medicamentos para que no se tiren por una ventana. Es decir, te estoy hablando primero de consecuencias físicas y también de consecuencias psicológicas, porque imagínate cuando a ti, que eso nos pasa, o sea, si tú te cortas el pene, no te lo puedes volver a poner, o sea, no hay reversa en la vida para eso. Entonces, los casos son terribles. Claro. Además de, bueno, es que realmente a nosotros como jóvenes nos atacan muchísimo con estos términos a través de redes sociales. Y uno de los más sonados y que entre jóvenes nos causa hasta cierto punto un temor es la homofobia, porque nosotros nos sentimos intimidados al ser llamados de esa forma por expresarnos, o más bien expresar nuestros pensamientos respecto a algún tema. ¿Existe realmente la homofobia? No, no solamente no existe la homofobia, lo que sí existe es una estrategia de dominación del lenguaje para controlarnos. Yo vi que ustedes postearon una parte de una entrevista que me hicieron a mí en un canal muy importante donde yo decía que yo podía, por ejemplo, controlar a todo México con una palabra. O sea, si a mí me ponen en televisora nacional y yo le digo a todo México, ustedes son unos homofóbicos, la gente a estas alturas con el nivel de propaganda que estamos recibiendo, no solamente, claro, por las redes sociales, pero también por la televisión, los programas de entretenimiento, los periódicos, las revistas. Hemos llegado a un nivel de terror con la palabra homofobia que, como tú dices, donde nos digan eso nos puede dar hasta un paro cardíaco porque decimos, no, ¿cómo así no? ¿Por qué? ¿Qué carga tiene esta palabra? La palabra homofobia no existe, no hay una fobia que se llame homofobia en el manual de la APA, que es el manual de psicólogos americanos, ni en los otros manuales, en ninguno de los manuales de fobias hay la fobia llamada homofobia. Por ejemplo, existe la aracnofobia, donde de pronto tú, una mujer o un hombre también, o hay gente que le tiene fobia a las serpientes, cuando ven una serpiente se ponen pálidos, sudan, se desequilibran, les da mareo, hiperventilan, se ahogan. Eso es una fobia. Yo la verdad no conozco la primer persona que vea a un homosexual y le pase eso, no conozco. Entonces, pero ¿cuál es la carga política de esta palabra? Que no solamente te están diciendo que eres un delincuente, es decir, te están criminalizando, porque esa palabra está completamente ligada casi que al delito de odio que se inventó el comunismo, sino que te patologizan, es decir, te dicen que eres un enfermo, increíble. Entonces tú eres un enfermo que merece ser tratado porque tienes algo que se llama homofobia, lo cual es una mentira. Pero con las palabras lo que hacen es generarnos unas murallas superiores a la muralla china, donde tú te encuentras en un sin salida, que lo único para el ciudadano de a pie, el ciudadano incauto, el que no sabe cómo actúan y operan estas pandillas políticas, porque son pandillas políticas, lo asustan, lo amedrentan y lo hacen retroceder a cualquier iniciativa, por ejemplo, de defender la patria potestad de nuestros hijos en las escuelas. Es decir,
que los padres estén atentos a qué es lo que le enseñan a sus hijos. O por ejemplo, que un médico decida no hacer algún tipo de tratamiento que atente contra la salud o la vida de una persona. O que un religioso, llamémoslo un sacerdote, ejerza con libertad eso, la libertad de culto. Entonces es una palabra que no existe, pero que se volvió muy poderosa a base de propaganda. Hay una izquierdista italiana que escribió un libro que se llama Manual para ser un fascista, donde dice, ¿para qué tenemos que derrocar las instituciones si con controlar el lenguaje dominamos a la sociedad? Y es esto lo que han venido haciendo, usar estos giros del lenguaje para dominarnos. Es una estrategia que yo la denomino pérfida, o sea, tiene perfidia, porque la hacen con sevicia. Ellos saben lo que están haciendo para dominarnos y no podemos permitirlo. Bueno, pues este es un tema muy complejo y completo que podríamos hablar mucho tiempo sobre este, porque realmente lo que estamos viendo es un control de masas. Pero ahora, lo que ahora le quiero preguntar es, ¿usted qué opina respecto a que actualmente en muchos países se está tratando, o en algunos ya es legal, hacer un matrimonio igualitario? ¿Qué opino de lo que llaman matrimonio igualitario? Ajá. Bueno, mira, la misma palabra nos empieza a encauzar por donde venimos. Es una palabra falsa porque, claro, cuando te dicen no, matrimonio igualitario, ¿qué es eso? O sea, lo que quieren decir de fondo es que no, que se case, comillas, porque no existe tampoco matrimonio de pares del mismo sexo. Uh-huh. No se asimila un par de hombres a una pareja de hombre y mujer. Pero cuando dicen igualitario, lo que nos quieren decir, sí, es lo mismo, un par de hombres a una pareja de hombre y mujer, es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. No tiene, no, mira, en todos los países, cuando aparece, digamos, el estallido propagandístico del supuesto primer matrimonio igualitario, lo que es una estrategia propagandística, una estrategia de dominación de masas, como tú lo dijiste, que busca que la sociedad se confunda y crea o asimile que un par de hombres o un par de mujeres son lo mismo que una pareja de hombre y mujer, y no son lo mismo. No son lo mismo porque no garantizan la sucesión de las generaciones en la sociedad. Todo el ordenamiento jurídico de todos los países frente a la familia, que es de hombre y de mujer, que es constitucional en todos nuestros países, se originó, tiene su origen en los frutos de la pareja de hombre y de mujer, en lo que representa la pareja, hombre y mujer, en la grandiosidad de esa relación que además es complementaria, cosa que no tiene la relación de hombre-hombre o de mujer-mujer. No solamente es antinatural, sino que es inconstitucional, pero a base de lobby jurídico nos lo han venido equiparando y han hecho que se convierta, como decía Frédéric Bastiat en la ley, en el libro La Ley, dice que la ley, inclusive, creo que lo tengo aquí a la mano para leértelo a la letra. Frédéric Bastiat en el libro La Ley dice, la ley pervertida, la ley y tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación, ha sido no solamente apartada de su finalidad, sino aplicada para contrariar su objetivo lógico. La ley convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados, en lugar de servir como freno. Entonces estos grupos, estas pandillas jurídicas,
estos colectivos LGBT han venido pervirtiendo la ley a base de lobby para hacerle creer al ciudadano de a pie que es lo mismo una cosa que la otra. Quiero darte un dato de la ciencia. Las relaciones homosexuales vienen generando que muchos de nuestros jóvenes tengan que hacerse un procedimiento que se llama colostomía, porque las relaciones anales, que son propias de los homosexuales, han venido haciendo que muchos de estos jóvenes queden lisiados, porque cuando se rompe el anillo anal se les genera incontinencia fecal y quedan como unos viejitos tirados en las camas en los hospitales. Eso no nos lo dicen los medios de comunicación, y se tienen que hacer algo que es la colostomía, y es que defecan en una bolsa. Increíble, eso no nos lo cuentan los medios de comunicación. Entonces hemos llegado hasta el punto de la perversión de la ley y de la perversión de la sociedad, que en Colombia hay un señor que lo nombraron secretaria de la mujer. Él se autopercibe mujer, es un hombre, tiene colostomía, se publica en sus redes sociales con la famosa colostomía, y algunos jovencitos le escriben en sus redes sociales pidiéndole consejo, porque también se quieren hacer la colostomía y quieren saber de nuevas prácticas, dicen ellos, yo lo pongo entre comillas. Entonces mira hasta qué punto, retomando las palabras de Frederick Bastiat, han venido pervirtiendo la ley para ponerlo al servicio de algo que no tiene freno y que está generando un problema social de unas magnitudes infinitas. Pero más allá de eso, quiero decirte que todo esto en el fondo, ¿a dónde nos lleva? A generar ciudadanos que son esclavos, ciudadanos que son débiles de mente y de corazón, que son susceptibles al globalismo que vienen pretendiendo imponernos. Pues es muy cierto que realmente nosotros como jóvenes estamos en una edad en la que somos como pequeñas esponjitas que lo que vemos nosotros lo queremos hacer. Entonces, en este momento la sociedad está en esta, como usted lo había mencionado antes, una transición. Entonces, nosotros como jóvenes a veces queremos imitar muchas cosas porque somos desinformados hasta cierto punto y no sabemos, por ejemplo, en este caso, lo que usted nos acaba de decir. Muchas veces no somos conscientes de todo el trasfondo que tienen estos temas. Pero ahora yo le quiero preguntar, todos estos temas, ¿cómo es que nos afectan como sociedad? Bueno, ya te lo mencioné más o menos. Este tema lo que viene haciendo es abriendo a las sociedades, rompiendo las sociedades, permitiendo que, dado que esto genera ciudadanos débiles, esclavos, muchos esclavos de las farmacéuticas. Imagínate una persona de estas que tenga que estar comprando una bolsa de estas de colostomía permanentemente, los muchachos que están cayendo en el VIH, que tienen que estar consumiendo retrovirales, son esclavos de las farmacéuticas. Son personas que están como las hojas secas que se lleva el viento de un lado para el otro. Son personas que son susceptibles a cualquier tipo de violencia y de agresión, porque son personas que primero que todo apostatan de sus familias. La ideología de género genera división al interior de la familia. Muchos de estos jóvenes apostatan de sus padres, se van de sus casas, asumen que hay una comunidad, comillas, comunidad de personas que los ayudan y se hacen llamar comunidad LGBT. No son comunidad tampoco, porque la palabra comunidad, ¿qué genera? La palabra comunidad genera un arraigo, algo donde me siento protegido, un lugar donde me siento libre de pronto de ataques.
Y al contrario de eso, estos colectivos, estas pandillas LGBT, estas pandillas políticas, son todo lo contrario. O sea, es el lugar donde la gente encuentra drogas, donde encuentra trago, donde encuentra una vida bastante licenciosa, donde empiezan a dar tumbos, muchos llegando a unas vidas bastante desastrosas. Entonces, lo que está generando en la sociedad, yo digo que la ideología de género es un cáncer cultural, porque erosiona la familia, erosiona la sociedad, erosiona la educación, erosiona la práctica de la medicina, erosiona la práctica del derecho en los países, es decir, pulveriza todo ese ADN que nos conforma, que ha sido los valores que constituyen Occidente, que nacieron del cristianismo. Entonces la ideología de género es un cáncer que produce ese mal rompiendo las sociedades y abriéndolas a cualquier tipo de tendencia. Claro, además de que ahorita quieren empezar a extender todo esto a las leyes. Pues apenas estuve leyendo que parte de la comunidad, como usted lo dijo, LGBT, está pretendiendo que se genere una nueva ley en la que diga que el gobierno financie ciertas operaciones de cambio de sexo, que ya usted comentó que realmente no es como tal una operación de cambio de sexo, pero pues realmente, pues esto es como nos va a afectar a nosotros de una manera más directa, porque si estas leyes se llegan a finalizar, pues al final de cuentas todo esto sería financiado a través de los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos. Así es, pero ya está pasando, o sea, ya viene pasando desde hace varios años. La verdad es que estos grupos han avanzado bastante porque son activistas, cosa que nos falta un poco a nosotros. Nosotros somos más bien un poco dormidos en estos temas, mientras estos grupos avanzan a pasos agigantados. Entonces es por eso que tenemos que despertar para hacer una defensa en el marco de la ley de la Constitución, de nuestras familias y de nuestros niños. ¿Por quién van estos grupos? Por nuestros niños, por nuestros niños. La ONU, el ADN de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, es la ideología de género. Todas las agencias de la ONU patrocinan y defienden la ideología de género y la promueven. ¿Y por quién van en el plan 2030? Es decir, para el 2030, ellos van sí o sí por el cambio total de la educación. O sea, ellos van por los niños y vienen modificando a pasos agigantados la educación de los niños en todos nuestros países. Y si no despertamos, vamos a tener una generación completamente perdida, porque van a desenfocar el norte, les van a decir todo este tipo de ideas anticientíficas que lo único que producen es enfermedades, tanto físicas como psicológicas. La Organización Mundial de la Salud, muy en boga hoy en día, dado esta pandemia que estamos afrontando, desclasificó a los inicios de la década de los 90 la homosexualidad como una enfermedad, no por razones médico-científicas, sino por razones político-ideológicas. Mismas razones que hicieron que clasificaran la medicina tradicional china como medicina, que tú sabes que la medicina tradicional china son, digamos, prácticas muy subjetivas. ¿Cómo se atreve una entidad que se supone que es técnica, como es la Organización Mundial de la Salud, a avalar algo como la medicina tradicional china como medicina, como ciencia, que no lo es? Pues porque particularmente en este momento está en manos de un señor que es comunista, cosa que ha venido pasando desde hace varias décadas. Digamos, hemos visto la tendencia de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, van por la educación,
van por el cambio de las leyes, van por el cambio del ejercicio de la medicina. En una palabra, van por el cambio de la cultura. Si no despertamos a velocidad, nos van a cambiar a nuestros Cambios niños se van a lograr. en otras personas y no nos vamos a dar cuenta. Pues sí, es muy cierto que necesitamos un despertar inmediato porque realmente si no tomamos acción, todos los objetivos que se están proponiendo se van a lograr y realmente no vamos, o sea, no va a ser beneficioso para nosotros como sociedad. Ahora quiero abordar otro punto que es que ciertas personas que pertenecen a la comunidad LGBT atacan demasiado a la iglesia. ¿Usted por qué cree que se dé esto? ¿Por qué atacan tanto a la iglesia estas personas? Pues mira, precisamente porque, como lo dije hace un momento, el objetivo de ellos es cambiar la sociedad. Y la sociedad tiene sus raíces en todas las ideas que dieron forma a Occidente. Y la máxima representación de Occidente, de la civilización occidental, son las iglesias. Digamos, es la fe católica. ¿Por qué la fe católica? Porque la fe católica está organizada a nivel mundial, tiene una estructura, tiene personas que trabajan día tras día para mantener esta tradición. Y estos grupos van contra la tradición, van contra la historia, van contra la ciencia, van contra la libertad. Todo lo anteriormente dicho formó Occidente. Por eso, digamos que una de las principales representaciones de Occidente es la iglesia y por eso es su máxima enemiga. Ahora, muchas personas creen que la comunidad LGBT es una minoría. ¿Usted concuerda con esta ideología? No, no es cierto. La verdad es que mientras nosotros estamos pensando que todavía existe algo que se llama el proletariado, como nos lo vendió el comunismo, es decir, hay unos pobrecitos que son minoría, que son muy débiles, muy pobres, allá gritando, solitos. No, la verdad es que esto cambió de manera radical. Los grandes poderes, no solamente en cada uno de nuestros países, sino a nivel global, comulgan y son parte de la ideología de género. Te estoy hablando de las farmacéuticas que gobiernan sobre la Organización Mundial de la Salud. Te estoy hablando de la misma Organización Mundial de la Salud, de de la Organización de Naciones Unidas, todas con todas sus agencias. Entonces, estamos hablando de que los grandes multimillonarios del mundo promueven y son proclives a la ideología de género. Estamos hablando de un Bill Gates, estamos hablando de un George Soros, estamos hablando de grandísimos poderes, entonces lejísimos de que estas ideas sean promovidas por minorías. Al contrario, tú estás viendo que todo el aparato mediático está en función de la ideología de género. Muchos de los gobiernos, ya bajando un poquito más, regionales o locales, están en manos de la ideología de género. O sea, se volteó completamente la balanza y lo que supuestamente era defendido por minorías es defendido por la gran corrección política de todo el mundo. Ahora nos vamos a la contraparte. ¿Usted considera que somos pocas las personas que somos pro vida y pro familia dentro de la sociedad? Yo creo que la base de la sociedad es muy tradicional. Defienden la familia, defienden los niños, defienden la vida, pero digamos que estamos encontrando otro problema y es que
algunos sectores han usado la defensa de la vida o de la familia en contra de la ideología de género con unos intereses de otro tipo, más político-electorales o económicos. Es decir, se volvió un poco negocio para ciertos sectores también defender la vida y también defender la familia, digamos, sin un trasfondo verdadero de combate cultural. ¿Por qué? Porque o les genera puestos, cargos, contratos, ayudas gubernamentales, digamos, de los aliados. Pero entonces, si es así, resulta que sería más conveniente que continuara, por ejemplo, el aborto o que continuara la ideología de género, porque voy a tener eso, contratos, puestos, cargos, alguna visibilidad mediática, pero no la honestidad del combate cultural que necesitamos. Entonces, ese es otro cáncer que se viene presentando, que tenemos que también combatir, porque si no, se ve opacada la batalla cultural que da, digamos, un gran sector de la base, pero que usado por algunos grupillos que se han venido enquistando a este lado, no permiten que lleguen a un resultado contundente. Entonces, aunque hay una gran base defensora de la familia, de la vida y de los niños, tiene que purificarse un poco para que se perfile el combate cultural como realmente lo necesitamos. Digamos, poniendo las cartas de renuncia que hay que poner sobre la mesa para que sea con total honestidad, es decir, que no se me convierta también un negocio en la defensa de la vida, un negocio, la defensa de la familia, o sea, que se desvirtúe lo que realmente necesitamos hoy. Claro, bueno, ya nos queda poco tiempo, entonces no sé si usted tenga algún comentario final abarcando todos los temas que tocamos, que todos son muy interesantes y la verdad nos gustaría que en algún otro momento nos pudiera acompañar de nuevo para profundizar en alguno. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Amo profundamente México. Tengo muchísimos amigos mexicanos y por supuesto que me gustaría estar de nuevo con ustedes. Para finalizar, quisiera resaltar la idea que dije inicialmente y es que la ideología de género es solamente un instrumento, no es una finalidad de estos grupos. Es un instrumento, si tú ves la palabra trans en varias etiquetas se ha venido proliferando, porque no solamente está el transexual, digamos el hombre que hace determinados procedimientos para parecer una mujer o la mujer que hace algunos procedimientos para parecer un hombre, sino que hay transedad, muy conocido el caso del hombre en Canadá que después de tener su esposa y 6 hijos se autopercibe niña de 5 años. Hay gente transespecie, el hombre en Francia que primero se autopercibió mujer y hoy día se autopercibe caballo y todas las mañanas lo sacan en un corral a darle vueltas. O hay personas transcapacitados, personas que consideran que tienen que mutilarse una parte de su cuerpo porque no se sienten bien con su cuerpo funcionando como debe ser, digamos. Entonces se han mutilado brazos, se han mutilado piernas, han producido accidentes para que les quiten algún miembro. Entonces estamos en una sociedad donde ha venido proliferando este discurso trans. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva en realidad esto que son prototranshumanismos, nos están llevando al transhumanismo, a que pensemos, precisamente por los avances tecnológicos, que podemos implantarnos, ponernos alguna dispositivo que nos haga ser superiores, por ejemplo, que nos permita ver en la oscuridad, que nos permita tener mayor memoria, que nos permita tener una capacidad física superior. Y hacia allá nos están llevando para generar estos nuevos ciudadanos
de la aldea global que sean perfectamente controlados. Porque si tú tienes un dispositivo en tu cuerpo de cualquier tipo electrónico, pues puede ser perfectamente controlado ya de entrada, ¿no? Entonces, eso que le llaman ahora el Internet de las cosas, y es que ahora tú tienes Internet para manejar la nevera, para manejar el parqueadero, para manejar tu casa, no solamente es para las cosas, sino es para los seres humanos, porque nos quieren controlar a todos. Invito a que consulten una página que se llama ID2020.org, que es de la ONU, apalancada por la ONU, donde incluso en el board de esa organización hay grandes ejecutivos de Microsoft, donde están empezando a decir que es un derecho que seamos identificados. Entonces nos lo venden como derecho. Entonces a ti te tienen que poner un dispositivo para que tú seas identificada porque tú tienes el derecho a ser identificada. Con eso, con que te pongan eso ya eres un transhumano, ¿no? Porque ya te pusieron en otra etapa, digámoslo así. Entonces yo quiero hacer un gran llamado a todos nuestros jóvenes que nos están viendo para que despertemos, para que no caigamos en este discurso que viene diluyendo y pulverizando a nuestra sociedad, haciéndonos no solamente personas de arcilla, maleables, modificables, sino esclavos de este nuevo orden mundial que nos quieren implantar. Bueno, pues les agradezco mucho el tiempo que nos regaló. Espero que con esta información las personas que nos están viendo puedan informarse un poco más con todos los medios que usted nos dio. Y sin más por el momento, recuerden que somos católicos, estamos informados y esto es SIG México. Esta fue una producción de SIG México. Encuentra más contenido como este en nuestras redes sociales.